Hola a todos y bienvenidos al tema de la unidad 3, la fusión societaria. En este vídeo vamos a ver un breve resumen de la parte que nos toca estudiar en esta semana, que en principio llegaremos hasta la mitad más o menos del procedimiento. Pero antes de llegar a él, tenemos que ver las características bases de este tipo de operación, las características básicas. Lo primero, conocer qué es una fusión. Pues una fusión, principalmente el objetivo es la concentración empresarial, ¿vale? En ella pueden participar mínimo siempre 2 empresas, ¿vale? Y el número máximo es ilimitado. La principal característica de este proceso es hacer una concentración empresarial de varios patrimonios. Y como veremos, podrán crearse una sociedad nueva, podrá absorber una sociedad a otra y la absorbida desaparece, ahora lo veremos. Características principales, pues que se transmite la transmisión en bloque, como he indicado, y que la sociedad absorbida recibirá acciones, participaciones o cuotas sociales de la sociedad absorbente. Aquí es importante destacar que en ningún caso puede darse una compensación monetaria, salvo una excepción que veremos después. ¿Qué hay que ser para, cómo tiene que ser la sociedad participante o qué características tiene que tener? Pues siempre tratarse de una sociedad mercantil, una sociedad inscrita, por lo tanto las irregulares tendrán que inscribirse previamente y incluso las sociedades que están incluidas en un procedimiento de liquidación podrán realizar esta operación siempre y cuando no se haya llegado a distribuir el patrimonio, ¿vale? ¿Por qué se puede realizar esta operación en un procedimiento de liquidación? Sencillo, porque a veces en los procedimientos de liquidación se intenta salvar la empresa, no liquidar la sociedad, y una de las opciones puede ser que la sociedad que está en liquidación, para mantenerla viva, para no tener que disolverla, pues se fusione con otra empresa, ¿vale? O que una sociedad principalmente la absorba. Pues hay varios tipos de fusión. En función del método elegido, tenemos, por ejemplo, la fusión por creación, en el cual pues, dos sociedades se fusionan y crean una nueva sociedad. Por ejemplo, en la imagen tenemos la sociedad A, la sociedad B, deciden fusionarse y se crea la sociedad C. Luego tenemos la fusión por absorción, que es parecido al caso anterior, pero distinto. Tenemos la sociedad A, la sociedad B, y A absorbe a B. Total, que al final queda una sociedad A. La diferencia con el caso anterior es que la fusión por creación se crea una sociedad que no es ninguna de las absorbidas o las fusionadas, en este caso mejor dicho, no son absorbidas, y se crea la sociedad C, que es distinto de A y B. En el segundo caso tenemos la sociedad A y B y A absorbe a B. Entonces B desaparece y nos quedamos con la sociedad A. Luego, según el porcentaje de participación, puede haber varios tipos de fusión. Aquí he destacado algunas, las que son más interesantes. La fusión por absorción, pues la sociedad absorbente posee el 100% de la sociedad absorbida y se quedaría solo la sociedad absorbente. Esto suele ocurrir cuando estamos en un grupo de empresas, tenemos una filial, ¿vale? Y la que posee el 100% del capital de la filial decide absorberla, ¿vale? Esto se da a nivel empresarial muchísimo. Yo que trabajo en Endesa constantemente, no sé si eso suena en el Green Power España, EGP, tiene un montón de filiales y cada cierto tiempo se fusionan. O sea, teníamos EGP y de EGP colgarán para las filiales y muchas veces EGP directamente absorbe a la filial, ¿vale? Para reducir la masa societaria y volver al grupo más sencillo, sin que haya tanta sociedad. Luego tenemos la fusión inversa, que es al contrario, es cuando la filial absorbe a la matriz. Por ejemplo, vemos en la imagen que tenemos la sociedad absorbida que posee el 100% de la sociedad absorbente. Es decir, la filial, que es la sociedad absorbente, absorbe a la matriz, que es la que tiene el 100% de las participaciones o del capital social de esta. Esto es más raro, pero se puede dar. De hecho,
en esta semana o la siguiente, no, creo que la siguiente, tenéis una actividad en el que aparecerá esta fusión inversa. Tendréis que hacer algo. Para que veáis que al día de hoy se da, ¿vale? Un caso súper práctico y conocido que en el momento que lo veáis lo vais a entender. Y luego tenemos la fusión de sociedades gemelas, que es cuando la sociedad matriz tiene, pues, cuelgan filiales, la filial A y la filial B, y se fusionan entre filiales. Es verdad que este tipo de fusión es más extraño que se ve porque lo que se suele dar es la fusión por absorción en estos casos, que la sociedad matriz absorba A y luego absorba B, pero bueno, también puede ocurrir que entre filiales se absorban unas a otras. ¿Cuáles son los principales efectos de la fusión? Pues bueno, como hemos dicho, la integración de patrimonios y de capital, y mínimo tiene que haber dos sociedades, y normalmente en el caso de la fusión por absorción, bueno, normalmente no, siempre, en el caso de la sociedad por absorción, la sociedad absorbida desaparece. Y en el caso de fusión por creación, desaparecen las dos sociedades que se fusionan entre sí para dar a una nueva sociedad, que es lo que hemos explicado en la primera diapositiva. Siempre se transmite, hay una transmisión universal, como dijimos en el primer capítulo, en la primera unidad, la transmisión singular no tiene sentido usarla en este tipo de operaciones, por lo tanto se usa la universal. Y la beneficiaria de esta transmisión pues será la sociedad de nueva creación o la sociedad absorbente. Los socios siempre van a conservar el valor de sus participaciones, pero van a obtener, ¿cómo los conservan? Porque claro, si su sociedad desaparece, se extingue, obtendrán participaciones, acciones o cuotas sociales de la sociedad de nueva creación o la sociedad absorbente. Siempre tienen que ser en esas acciones. Nunca puede darse una acusación monetaria, es decir, que la sociedad absorbente no le puede decir, bueno, te doy el dinero del valor de tus acciones y no tienes acciones o no tienes participación social sobre esta sociedad. No puede ocurrir eso, salvo en excepción. Cuando tú haces el canje de valores, claro, yo tengo 100 acciones de la sociedad B, ¿vale? Que me absorbe la sociedad A. Esos 100 acciones que tengo en B, ¿cuánto valen en A? Pues ese procedimiento se llama operación de canje de valores y que me canjeen mis valores por acciones en esta nueva sociedad, en la sociedad absorbente o la nueva sociedad. Entonces, cuando tú vas a hacer el canje, con esta operación que aparece en el tema, que os aconsejo que leáis, es una operación que a lo mejor te dice, pues cada acción vale 3,10 sobre el capital social de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente. Pues únicamente, claro, ¿cómo me dan 3,10 acciones? Es imposible, no me pueden dar 3 acciones y un 10% de otra o lo que corresponda. Entonces, ese 0,10 que lo pasas es un dinero, pues te lo pueden dar, pero siempre como máximo el 10% del valor total de las acciones. Es decir, que sí, las acciones, el total son 100, pues como máximo puede repartirse mediante este sistema de compensación monetaria, pues el 10% de ese valor, ¿vale? O sea que siempre, ahora si el canje de valores sale directamente 3, pues no cabe ningún tipo de compensación, me da las acciones y ya está. Solo es cuando hay decimales, porque no te pueden dar, no pueden partir acciones. Vale. Eh, El procedimiento, ¿qué es lo que vamos a ver? En esta unidad nos quedamos en esta parte. En la siguiente unidad, pues, completaremos este epígrafe. Pues principalmente el capital social. ¿Qué ocurre? Como regla general, cuando yo absorbo a una sociedad, eh, siempre va a haber un aumento de capital. ¿Por qué? Porque ha absorbido patrimonio, ¿vale? Y además voy a tener que integrar en mi nuevo capital social a los accionistas de la sociedad absorbida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el capital social, obviamente, si absorbe una sociedad, nunca va a poder ser menor al. eh, o sea, bueno, aquí lo he puesto de otra forma, desde otra perspectiva, como lo he puesto en la diapositiva. El aumento de capital social de la sociedad absorbente nunca va a poder aumentar más que el patrimonio que he recibido o que he absorbido, ¿vale? Em, Adicionalmente, por ley, en el caso de sociedades anónimas o sociedades comanditarias por acciones, siempre es necesario un informe de experto independiente. Imaginaos
que son dos SL las que se asumen. No hace falta este informe. Solo es siempre que haya alguna sociedad entre la absorbida y la absorbente, que se trate de una sociedad anónima o una sociedad comandaria por acciones. Luego, respecto a responsabilidad precontractual, ¿vale? En este caso, cuando dos sociedades deciden llevar a cabo este tipo de operación, suelen generarse, lo normal, siempre que vaya la operación bien, una confianza que entre ellas se revelen información acerca de planes de negocio futuros una vez que la operación se lleva a cabo o los objetivos por los cuales se quiere realizar esta operación. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaos que está la sociedad A y la sociedad B. Esto veremos casos prácticos además. La sociedad A decide fusionarse o absorber a la sociedad B y le dice a la sociedad B, bueno, pues te quiero fusionar porque quiero abrirme al mercado internacional y tengo un principal competidor en otro país o en otro estado y absorbiéndote a ti con tu ventaja competitiva puedo afrontar, bueno, que revela eh, una información que de otra forma nunca hubiese revelado. ¿Qué ocurre? Que imaginaos que en ese mismo caso, de repente ya está todo que, bueno, que parece que se va a llevar a cabo y que parece que ambas sociedades están de acuerdo y de repente dice B, oye, es que no me fusiono, que me voy a ir con la sociedad a la que quieres hacerle competencia. Pues mira, le conto tus planes y me quiero ir con esa sociedad. Bueno, no así, esto es un ejemplo de laboratorio, porque obviamente no va a ser tan crítica la sociedad que se raja de realizar la operación y te va a dar las razones de esa forma. Pero bueno, imaginad que de repente se va con la competidora. Bueno, pues entonces pueden hacer una responsabilidad precontractual, porque todavía no se ha firmado nada, porque se genera la suficiente confianza para obtener esa información que tú tienes ahora y que has usado en contra de la sociedad con la que te vas a fusionar. ¿Qué documentos se suelen generar durante esta fase previa? Pues cartas de intenciones, trabajos de investigación y un calendario de fusión seguramente. Esto puede ser pruebas para decir, oye, pues mira, es que hay esto. Una carta de intención no quiere decir que sea un contrato, ni por el mero hecho de tener una carta de intención se va a generar responsabilidad precontractual. Tiene que darse varias características, pero una de ellas es la carta de intenciones. ¿De acuerdo? Eso hay una precisión en los apuntes que os he dejado que es bastante útil. Y bueno, hasta aquí el vídeo de la unidad 3 de los puntos importantes. Os recomiendo que os leáis bien el tema, es un tema sencillo además. Y bueno, cualquier cosa, como ya sabéis, estoy disponible a través del aula virtual o a través del correo corporativo, incluso también, obviamente, y más recomendable a través de los foros de tutorías para que si hay otro alumno que tenga la misma duda, pues bueno, pueda resolverla de forma rápida, no tenga que escribirme. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente unidad.